is a real nowhere man, seeking in his nowhere land. ¡Hola gente! Soy Alfredo Tricánico y damos comienzo a otra de las historias olvidadas de los Beatles. En este episodio seguiremos compartiendo algunos pasajes del libro de Joe Wooden, Riding So High, The Beatles and Drugs. Like you and me. Nowhere man. En el 75, durante una entrevista para la TV francesa, John decía: en la época que Royston nos presentó la Benzedrina, ya nos habían ofrecido marihuana. La gente fumaba marihuana en Liverpool cuando éramos niños, aunque yo no era muy consciente de eso en ese momento. El 20 de febrero del 62, los Beatles tocaban por primera vez en el Floral Hall de Southport, a 25 kilómetros al norte de Liverpool, encabezando el llamado Rock and Track Spectacular, y los acompañaban Jerry and the Peacemakers, Rory Stone and the Hurricanes y Chris Hamilton Jazz Men. Los Beatles tocarían 3 veces más en el Floral Hall. Cuando se producía Anthology, George Harrison recordó: conseguimos marihuana de un baterista mayor que nosotros, de otro grupo de Liverpool. Recuerdo que lo fumamos en el camarín de un concierto en Southport, pero no estaba impresionado con la marihuana. La escena del jazz norteamericano en los años 20 descubrió que la marihuana mejoraba sus sentidos y los hacía sentir más imaginativos en contraste con los efectos del alcohol, y les daba energía para actuar durante largas noches en los clubes. Los escritores que formaban la llamada generación Beat de los años 50 eran grandes consumidores de cannabis. La generación Beat del 50 fue un movimiento literario formado por un grupo de amigos que desde mediados de los 40 habían trabajado juntos escribiendo poesías y prosa, como lo fue On the Road de Jack Kerouac, y que además compartían una idea de cultura y aficiones o fuentes de inspiración similares, como lo era el jazz. Esa nueva forma de ver las cosas dejó su principal influencia y legado en la posterior contracultura o movimiento hippie. El cannabis influyó en el nuevo sonido, y a medida que los años 50 dieron paso a los 60, fue la droga preferida de los hipsters. Decía Paul: habíamos oído hablar de Ellington y Basie y gente de jazz fumando un poco de marihuana, y ahora llegó a nosotros. Empezó a encontrar su camino en todo lo que hacíamos. En realidad, coloreó nuestras percepciones. No había tantas fronteras como habíamos pensado, y nos dimos cuenta de que podíamos romper barreras. Puede que no haya afectado la creatividad de otras personas. Sé que lo hizo para nosotros y lo hizo para mí. Podías ver las cosas muy diferentes. En la primera gira de los Beatles por Estados Unidos en el 64, estaban alojados en el Hotel Delmonico en Park Avenue y la 59. Según Derek Taylor, jefe de prensa de los Beatles, 200.000 llamadas fueron recibidas por la recepción del hotel. El lobby y corredores del hotel estaban custodiados por policías y nadie podía visitar a los Beatles en el piso 6º sin una autorización. Dentro de los invitados estaban Peter, Paul and Mary, el Kingston Trio y Bob Dylan. Fue acá cuando Dylan les ofreció fumar marihuana, a lo que Epstein le comentó que no la fumaban. Dylan, sorprendido, dijo: ¿pero qué hay de la canción acerca de estar elevado? Y la confusión fue en ambos sentidos. John preguntó: ¿qué canción? Esa que dice I Get High. Dylan había entendido mal la letra de I Want to Hold Your Hand, la que dice I Can't Hide. Dylan encendió el primer porro y se lo pasó a John, quien sin tocarlo se lo dio a Ringo, y este comenzó a fumarlo como un cigarrillo común. No sabía cuál era el procedimiento habitual. Todos seguimos fumando y por unos minutos dijimos: esto no está haciendo nada. Así que seguimos fumando un poco más y entonces comenzamos a reírnos sin control. Los reporteros y fotógrafos esa noche fueron sacados de la suite de los Beatles. Al día siguiente y durante el resto de la gira no se habló de su experiencia con el cannabis y Brian frenó todo indicio de publicidad de lo sucedido. La reunión con Dylan fue un cambio de juego para los Beatles y no tomó mucho tiempo para que el cannabis empezara su influencia sobre las canciones del grupo.
La primera referencia de las drogas aparece en She's a Woman en octubre del 64. Se dice que esa línea la escribió John. Turn me on when I get lonely. Cuando pusimos Turn me on, se refería a la marihuana y todo eso, usándola como una expresión. Turn me on, cuyo significado es algo así como tomar drogas o introducir a otra persona a las drogas, surgió en los Estados Unidos en los 50 y se hizo más frecuente en los 60. Cuando los Beatles comenzaron a trabajar en Help en febrero del 65, eran fumadores de cannabis. Este LP y el que siguió, Rubber Soul, complementaron el movimiento folk rock que estaba ganando terreno en América, y la composición de los Beatles se volvió más suave y más introspectiva. Lennon atribuyó esto al uso del cannabis por parte del grupo. Sobre Rubber Soul, John decía que era el disco de la marihuana. No recuerdo ningún cambio aparte de que cuando fumas marihuana eres un poco menos agresivo que cuando tomas alcohol. Después del éxito de la película Hard Day's Night, los Beatles filmaron una nueva película, esta vez en colores, con un gran presupuesto para la época, $1,5 millones. Decía John, en ese periodo fumábamos marihuana como desayuno. Nadie podía comunicarse con nosotros. Teníamos los ojos vidriosos y nos reíamos todo el tiempo. Estábamos en nuestro propio mundo. Los Beatles comenzaron a filmar en febrero del 65 y presionaron a los productores de hacerlo en locaciones extranjeras, como los Alpes austríacos o las Bahamas. Pero también había otras razones. Estaban agotados por la presión de las giras y muchos meses a la vista del público. Brian Epstein y su jefe ejecutivo de NAMS, Jeffrey Ellis, habían decidido desviar la mayor parte de las ganancias del grupo de la película al banco con sede en Nassau y de esa manera evitar las autoridades fiscales del Reino Unido. Pero tal vez la razón de los Beatles fue la atmósfera relajada en las Bahamas, que les permitía fumar cannabis abierta y regularmente, sin temor de atraer la atención de la policía. Los Beatles volaron de Londres a las Bahamas el 22 de febrero. Llevaban un buen cargamento de marihuana que les había dado el actor norteamericano Brian DeWilde. Decía George, fumamos durante todo el vuelo. Era un vuelo charter con todo el grupo de filmación y actores, y pensamos que nadie lo iba a notar. Mal Evans fumaba cigarrillos para disimular el olor de la marihuana. Cynthia Lennon decía, ellos fumaban donde podían, en el set de la filmación, en los estudios de grabación, en casa. Les permitía a todos escapar de la presión. Cuando fumaban, el carrusel se detenía por un rato y el mundo se veía más brillante. Richard Lester, director de Help, tuvo problemas con los Beatles, ya que ellos no recordaban el libreto particularmente después del mediodía, por lo que muchas de las escenas fueron filmadas en la mañana. Ringo decía, por la tarde rara vez pasamos de la primera línea del guión. Teníamos tanta histeria que no podíamos hacer nada. Entonces Richard decía, no chicos, ¿podríamos hacerlo de nuevo? Era solo que nos divertíamos mucho en esos días. La solución fue pasar el guión línea por línea a los Beatles y luego filmar su actuación antes de que tuvieran tiempo de olvidarlas. En octubre del 65 fueron condecorados como miembros del Imperio Británico y tuvo lugar en el Palacio de Buckingham. Pero en noviembre del 69, Lennon devolvió su medalla al palacio acompañado de una nota. Ese día nos reíamos como tontos porque acabábamos de fumar un porro en el baño del palacio. Estábamos muy nerviosos. George por su parte comentaba, estábamos en una línea con mucha gente más. Estábamos nerviosos, fuimos al baño y fumamos cigarrillos. Ringo por su parte decía, no estoy seguro de si teníamos un porro o no. Tony Barrow comentaba que nada había pasado. Los vi enseguida de la ceremonia porque mostraron sus medallas a la prensa que se organizó en el London's Savile Theatre en la avenida Shaftesbury. Todos estaban de buen humor y sus ojos estaban normales. El Savile Theatre es una antigua edificación del West End de Londres en el distrito de Camden, que abrió sus puertas en el 31 y que luego sería un local de música durante la década del 60. Brian Epstein, manager de los Beatles,
alquiló el teatro en el 65, presentando obras teatrales y espectáculos de rock and roll. Entre otros músicos actuaron Jimi Hendrix, Procol Harum, Cream, Bee Gees y los Rolling Stones dieron 2 conciertos el 21 de diciembre del 69. En noviembre y diciembre del 67, los Beatles usaron este teatro para hacer el videoclip promocional de la canción Hello Goodbye. En diciembre del 70 se convirtió en 2 cines, el ABC-1 y ABC-2, y en 2001 pasó a ser un cine de 4 salas, el Odeon Covent Garden. Aquel día de la condecoración, 3 décadas después, fue consagrado en el video del simple Real Love, donde aparece una breve imagen del Palacio de Buckingham con las medallas volando, seguidas por un porro. Fue un enorme placer haber compartido estos minutos con ustedes. En próximos capítulos seguiremos aportando algo más de las historias olvidadas de los Beatles. Gracias por su compañía y a todos aquellos que se siguen sumando a este canal. Un saludo afectuoso. Hasta la próxima. It's such a man.